Regresé de estudiar en el extranjero y descubrí que mis padres ya habían arreglado el matrimonio de mi prometido, quien estaba comprometido con otra mujer. El banquete de compromiso fue grandioso y suntuoso. Todos decían que el heredero de la familia Maxim y la heredera del clan Serafina eran la pareja perfecta. De pie frente a la finca de la familia Serafina, encontré al hombre de la familia Maxim bloqueándome el paso fríamente. «Necesitas una invitación para ver a Nuestra Señora», dijo uno de ellos rotundamente. Levanté la vista y la mujer estaba del brazo de Maxim. La supuesta dama no era otra que la hija de la criada de mi familia. «¡Alto ahí! ¿Quién eres?» «Necesitas una invitación para ver a Nuestra Señora». Lo desafié. Desde que regresé a casa, me dirigí directamente a nuestra mansión, solo para encontrarme con un grupo de desconocidos bloqueando la puerta. Observé al hombre corpulento que tenía delante y sonreí con desdén al posar la mirada en sus insignias. El grupo familiar Maxim. Esta vez, mis padres querían que conociera al prometido soltero de la infancia, el joven amo de la familia Maxim. Al mismísimo Maxim. Riyad, mi secretaria. Inmediatamente dio un paso al frente, colocándose entre ellos y yo. ¿Qué quieres decir con tu dama? Serafina está aquí. Esta joven es tu prometida, Maxim. El descontento de los hombres aumentó con sus palabras. La dama es, por supuesto, la heredera de la familia Serafina. Nuestro director ejecutivo de Maxim ya se ha comprometido con ella. Menudo chiste, ratas de la calle haciéndose pasar por nuestra dama. Fuera. No causes problemas. Justo entonces. La puerta de la vieja mansión se abrió. Levanté la vista y vi a Maxim alejándose. Del brazo de la supuesta dama, nada menos que Outem. La hija de la criada Sata. Al ver que nos negábamos a ceder, uno de los hombres incluso sacó un estumbadón para ahuyentarnos. Riyad quiso discutir. Pero la atrapé con fuerza. Dentro del coche. Riyad seguía murmurando en mi defensa. Señorita. Está claro que esta es su casa. Aún no me conoce. No soy de las que se rinden tan fácilmente. Sonreí con picardía. Después de entrar, me quedé callado y empecé a llorar furiosamente. Riyad pensó que solo estaba enfadada hasta que vio la pantalla. Quedó atónita y en silencio. Controlé la terminal corporativa de la familia Serafina y congelé todos los proyectos cooperativos con la familia Maxim. Como único heredero del clan Serafina, mis padres me concedieron todos los privilegios del negocio familiar cuando cumplí 18 años. Pasé esos años centrado en mis estudios. Ya casi no gestionaba la empresa. Por fin estaba dando sus frutos. 1. 10. Había incumplido mi obsesión. 100. Millones. Decenas de millones. Riyad señaló las cifras. Atónito. Solo en términos de flujo de caja, el grupo familiar Maxim perdía decenas de millones al día. Por supuesto. La familia Serafina también sufriría pérdidas. Pero con nuestros vastos activos. Esto no me importó. Ve a buscar al viejo mayordomo. Una carta de invitación. ¿Dices? Eso no me detendrá. Durante mis años en el extranjero, el viejo mayordomo se quedó con mis padres. Hablaba mucho de mí. Sus piernas se habían debilitado. Así que después de que mis padres se fueran al extranjero, le consiguieron un lugar para retirarse. El mayordomo del abuelo. Olvidé el sello oficial. Abrí con suavidad su cajón. Imprimí una carta de invitación y la sellé con el sello de la familia Serafina. Usando la autoridad de mi familia, envié la carta por fax a nuestros socios de toda la vida, que solo me atendían en línea. Mientras estaba ocupado, Riyad le explicó rápidamente el incidente anterior al anciano mayordomo. Cuando me fui a estudiar al extranjero, me llevé a la criada que me había cuidado desde la infancia. Mis padres habían elegido a Sada para que nos sirviera. Y aunque yo rara vez venía a casa, la había visto a ella y a su hija a través del círculo social de mis padres. Mis padres comprendieron lo difícil que fue para ella criar a una hija sola y dejaron que Outem viviera con nosotros. Más tarde, cuando mis padres se unieron a mí en el extranjero,
Sada se quedó para cuidar la vieja mansión. Sin embargo, estos dos tuvieron la audacia de hacerse pasar por mí. El mayordomo y yo regresamos a la finca Serafina con la carta de invitación. Los guardias de la puerta no se atrevieron a detenernos. Ya estaba deseando ver qué trucos intentaría Outem. Incluso antes de acomodarnos en el sofá de la sala. Una aguda voz femenina atravesó el aire. ¿Quién eres? ¿Quién te dejó entrar? Outem me miró con arrogancia. Como si ella fuera la verdadera dueña del lugar. ¿Así es como tratas a los invitados? ¿Es costumbre de la familia Serafina? ¿Sabes quién soy? Soy la heredera Serafina. La prometida del director ejecutivo de Maxim. ¿Quién te crees que eres? Al mencionar esta identidad, no pudo evitar sonreír con suficiencia. Los sirvientes de las habitaciones interiores ya se habían reunido cerca ante el alboroto. Noté que incluso había reemplazado a todo el personal de mi casa. La saludé con calma. Estoy aquí por invitación. ¿Invitación? ¿Qué invitación? Balbuceó. Serafina. ¿Cuál es el motivo de la invitación de hoy?, pregunté. Mientras mis invitados llegaban uno a uno, no envié ninguna invitación. Outem se quedó mirando con incredulidad como nuestros socios entraban en tropel. ¿Cómo era posible? En cuanto vi el nombre de Serafina, vine directamente antes de siquiera hablar de los proyectos. Un invitado levantó su invitación. Firmada con el sello de la familia Serafina, no lo negarás. El pánico se apoderó del rostro de Outem. Pero se obligó a mantener la compostura. Lo siento. La verdad es que no lo sé, quizá lo envió por error. Esta es su invitación oficial. ¿De verdad es tan caótica la gestión de su familia? Nada de sinceridad, esto nos parece una broma a las pequeñas empresas. Observé la persistente insatisfacción de los invitados. Aunque sus empresas eran pequeñas, todos eran ejecutivos muy ocupados. La actitud superficial de Outem solo acentuaría su descontento. Parece que esta jovencita desconoce este asunto, probablemente no sea la verdadera Serafina. La guié con delicadeza. Outem se enfureció al instante. Lo soy. Pero juro que no envié la invitación. Alguien debe estar haciéndose pasar por mí. Viendo su obstinada negativa. Decidí no exponerla. Pero ya que todos están aquí, aprovechémoslo al máximo. He oído que Serafina es una prodigio del piano. ¿Podría tener el honor de tener un duelo amistoso hoy? Como músico me encantaría que Serafina nos honrara con una actuación. En este círculo, todos sabían que Serafina había sido aclamada como una genio del piano desde pequeña. Su composición original, Sueño del Mandane, en su ceremonia de graduación se había vuelto viral. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Outem. Pero se recompuso rápidamente. Lo siento. Hoy no me siento bien, no estoy en condiciones de tocar. No paraba de publicar vídeos en redes sociales donde aparezco tocando el piano. Siempre de espaldas. Si iba a imitarme, más le valía la habilidad. Serafina acaba de publicar un nuevo vídeo esta mañana. Los invitados la miraban con creciente descontento al recibir una invitación y ser desairada. Incluso los más amables se molestarían. Señorita. Estos son sus socios comerciales. Por favor, considérelo detenidamente. No debe ofender a nadie, simplemente toque una pieza sencilla para sobrevivir. Su vacilación aumentó. Y los ayudantes a su lado se inquietaron. Susurraban sugerencias una tras otra. Outem parecía casi convencida. Pero al mirar el piano, la duda volvió a nublar su rostro. ¿De verdad no eres Serafina? ¿No sabes tocar el piano? Le señalé su punto débil. Y por fin. Apretó los dientes y se sentó en la banqueta del piano. Serafina. Por fin estás dispuesta a jugar. Hoy tengo mucha suerte. En efecto. Hace tiempo que oigo hablar del extraordinario talento de Serafina. Serafina. Todos esperábamos escucharte tocar Dreams of Femme una vez más. ¿La interpretarás hoy? Al ver la lista para tocar. Las expresiones de los invitados se suavizaron.
Sus ojos estaban llenos de expectación. Sin embargo, cuanto más altas eran sus esperanzas, más altas eran. Cuanto más oscuro se volvía su rostro. Serafina. Por favor. Di la última señal. Y se hizo el silencio. Outem se mordió el labio y presionó las teclas una a una. La multitud empezó a animarse. Así que este es el prodigio del piano. Mi hija también puede tocar a ese nivel. Pero he visto vídeos, aunque no se le dio la espalda, de que este es un nivel de habilidad completamente diferente. Al terminar la incómoda pieza, las expresiones de los invitados no eran nada satisfechas. Outem se apresuró a explicar que no se encontraba bien. Pero su excusa fue demasiado superficial. Mi insatisfacción se acentuó. Me acerqué silenciosamente al banco vacío del piano. Levanté las manos. Y bailé con destreza sobre las teclas. Poco a poco. La sala se quedó en silencio. Cambié la melodía a la canción de Dreams of Femme. Dios mío. Esa es la pieza. Algunos la reconocieron y susurraron, pero temiendo interrumpir mi ritmo. Se tragaron las palabras rápidamente. Toqué la pieza a la perfección. Luego miré a Outem. Serafina. Parece que tus habilidades se han oxidado de la noche a la mañana. O tal vez nunca fuiste Serafina. Todas las miradas se posaron en Outem. Ahora lleno de sospechas y escrutinio. ¿Quién te dejó entrar? Maxim llegó. Pero era demasiado tarde. Otoño. Como si buscara a su protector. Me miró significativamente y se quejó con fingida queja. Maxim. Me obligaron a jugar y ahora dudan de mi identidad. Maxim me lanzó una mirada furiosa. ¿Qué clase de persona eres? ¿Para intimidar a mi prometida? Lo miré a los ojos con calma. Presidente Maxim. ¿Cuánto tiempo sin verte? No esperaba que perdieras el sentido del bien y del mal. Este compromiso concertado lo organizó originalmente la familia de Maxim hace mucho tiempo. Mi familia. Consciente de ese favor, le había confiado muchos proyectos prometedores al grupo de Maxim, que ahora prospera. Pero Maxim no me mostró ningún respeto. Ni siquiera lo conozco. Presidente Maxim. Hablemos con propiedad ahora mismo. Alguien intentó hablar. Pero comparado con el grupo Maxim. Eran solo pequeños negocios y no se atrevieron a ofenderlo. Cállate. Vete. Mi prometida es la legítima dama de la familia Serafina. Si te atreves a hablar en su contra, te arrepentirás. En un instante. Solo quedamos unos pocos en la habitación. Seguridad. Algunos y por la voz furiosa de Maxim, me rodearon. Los hombres corpulentos me reconocieron. Presidente Maxim. Echamos a esta mujer. Nunca pensé que se hubiera colado con la invitación del viejo mayordomo. No hay ningún mayordomo mayor, claramente es una estafadora que la manipula. Outem habló justo a tiempo, devolviendo a Maxim a la realidad. ¿Me oíste? Saquen a esta gente ya. Con la confirmación de Maxim, los guardias corrieron a contenerme. Outem. ¿Ni siquiera me reconoces? El viejo mayordomo la miró con incredulidad. Pero ella se acurrucó detrás de Maxim. Respondiendo tímidamente. Maxim. Ese no es nuestro mayordomo. ¿Cómo no pude reconocer a nuestro mayordomo? Recuerdo que Outem dijo que era hija de nuestra ama de llaves. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Los guardias detuvieron al viejo mayordomo. Su bastón cayó al suelo de baldosas con un crujido. Riad dio un paso al frente para protegerme. Pero no era rival para los hombres entrenados. Maxim. Fíjense bien quién soy. Forcejeé y grité. A punto de abofetear a la pareja mentirosa. Maxim. Así que vino por ti. De repente. Las lágrimas de Outem resbalaron por sus mejillas. Máxima. Conmovedor. Me diste una bofetada fuerte. No sé de dónde saliste corriendo hasta aquí. Pero te digo esta vida. Solo hay una mujer para mí, Serafina. Mírala con atención.
Soy Serafina. Grité. Con la cabeza erguida. Al ver que no me inmutaba. La furia de Maxim se intensificó. Me dio un puñetazo fuerte. Los guardias me sujetaron. No pude moverme y aguanté el golpe. Temblando de dolor. Apreté los dientes en medio de la agonía. Se está haciendo pasar por mí. Si me tratas así. Cuando regresen mis padres. Ni tú ni la familia Maxim escaparán. Maxim se burló. Grandes palabras. Veamos si vives lo suficiente para que alguien te salve. Guardias. Golpéenla. Las fuertes fuerzas de seguridad me rodearon. Sus ojos eran fríos y resueltos. Cerré los míos, desesperado. De repente Eden. Un rugido vino de afuera. Suelta a mi hija. Mi padre se abalanzó sobre los guardias. Su abrumadora presencia paralizó incluso a los hombres entrenados. Instintivamente me soltaron. El impulso casi me hace caer al suelo. Pero mi padre y Riad me sujetaron rápidamente. El mareo de hacía unos momentos persistía. Pero la llegada de mi padre me trajo un alivio como si hubiera escapado de la muerte. Respiré hondo varias veces para recuperar la sensación de realidad. Mi padre. Jadeando. Me miró sin decir palabra. Sabiendo bien que había sufrido una inmensa injusticia. Curioso. Atacó a Maxim con los puños. Los guardias quedaron desprevenidos. Maxim nunca esperó que este hombre normalmente amable atacara de repente. Sin estar preparado, la cara de Maxim quedó magullada al instante. Jadeó. Encontró la mirada furiosa de mi padre. Ahogó sus gritos. Apretando los dientes para aguantar. Mientras la tensión persistía, Outem rompió el silencio. Tío Undel. Debe haber un malentendido. Maxim simplemente actuó impulsivamente. Si no hubiera hablado, mi padre no se habría dado cuenta de su presencia. La observó con los ojos entrecerrados. Hoy Outem lució un vestido color luna pálida. El color era sutil, pero la tela exquisita. Con un intrincado encaje de brujas en el dobladillo. Al observarlo más de cerca, el vestido me resultó familiar. Antes de que pudiera colocarlo, mi padre habló primero. Este vestido fue hecho a medida para mi hija. ¿Dónde lo conseguiste?, dijo mi padre. En aquel entonces. Tu madre luchó para criarte. Así que te dejó quedarte en la antigua casa familiar. Nunca pensé que sería como invitar a un ladrón a la casa. Solo entonces lo recordé, cuando mi padre fue a Venecia en un viaje de negocios. Me trajo un vestido blanco. En aquel entonces, solo me gustaban los brillantes. Ropa de colores vivos. Le eché un vistazo y la dejé en el armario. Mi padre habló con tanta franqueza. Sin dejar espacio para la dignidad de Outem. Maxim. Quien había estado apretando los dientes y conteniendo el dolor junto a nosotros. Finalmente ya no pude callarme. Tío. Quizás te equivocas. Con tanta ropa por ahí, quizá le di algo parecido por casualidad. Le tembló la voz. Claramente siento toda la fuerza del puñetazo de mi padre. Maxim. ¿Me estás cuestionando? Te lo estoy diciendo. El encaje de ese vestido tiene bordado en letras romanas el nombre de mi hija. ¿Te atreves a mandar gente a golpear a mi hija hoy? Contéstame. Y defender a esta mujer. Cuéntame cómo te criaron tus padres. Mi padre me jaló para que me sentara en el sofá. Su ira era inquebrantable. Inmediatamente marcó el teléfono para llamar a los padres de Maxim. Riad ayudó al anciano mayordomo a levantarse y se sentó a mi lado. Maxim se quedó paralizado. Incapaz de sentarse, Outem extendió la mano. Quería frotarse el moretón que le había dado mi padre en la cara. Pero él la detuvo con una mirada aguda. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas inseguras. Sin saber qué hacer. Maxim les indicó con un gesto que se fueran. Incluso empujó a Outem con suavidad, indicándole que se fuera con él rápidamente. Pero mi padre captó el sutil movimiento al instante. ¿A dónde van?
Ninguno de ustedes se va. Tras años de experiencia en el mundo empresarial. La orden decisiva de mi padre silenció al instante a todo el grupo. Bajaron la cabeza y se pusieron de pie obedientemente. Observando a estos, antes arrogantes, ahora bajo la mirada de mi padre. Me recosté con satisfacción en el sofá de cachemira. Percibía mi relajación. Las expresiones de mi padre, a menudo leves. Ah. Serapina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Miré hacia la entrada. Después de muchos años separados, la madre de Maxim se había transformado, radiante y deslumbrante. Vestía solo marcas de diseñador. Brillaba con joyas. Caminaba con aire seguro. Los tacones que llevaba se veían claramente deslucidos en el suelo. Junto a ella, el padre de Maxim se erguía erguido y orgulloso. Ojos llenos de desdén. Su cinturón intravenoso brillaba con fuerza alrededor de su cintura. No se parecían en nada a la humilde pareja que una vez visitó mi casa. Lo recordé de pequeño. La familia de Maxim era solo una pequeña empresa. Cuando sus padres vinieron de visita. Su sinceridad se hacía evidente en sus palabras y modales. Mis padres vieron su dedicación al trabajo sin perseguir la fama. Así que forjaron una estrecha amistad. Varias colaboraciones demostraron su gratitud y humildad. Esto hizo que mis padres se sintieran aún más satisfechos y nos unió como verdaderos amigos. Sin embargo, después de estos pocos años separados, la pareja antes sencilla y genuina, se había vuelto así. ¿A qué viene tanto enojo? El niño simplemente es inmaduro. Los adultos podemos hablarlo. La madre de Maxim se rió levemente. Tiró del padre de Maxim para que se sentara junto a nosotros en el sofá sin siquiera saludarlo cortésmente. ¡Qué mal genio! No se puede simplemente hablar, añadió. Desde el momento en que entraron, mi padre sintió una ligera insatisfacción. Al ver su comportamiento, su ira se encendió de nuevo. Serafina. Son solo travesuras infantiles. Que Maxim se disculpe con Serafina. Y sigamos adelante. Dijo el padre de Maxim con una sonrisa forzada. Le hizo señas a Maxim para que se acercara y me hizo una reverencia. Maxim se acercó con un gran moretón en la cara. Su padre lo notó y frunció el ceño disgustado. Serafina. Mira. Lo golpeaste. Y él es el herido. Dejemos esto atrás. Su tono no transmitía reproche alguno hacia Maxim. Más bien, insatisfacción con el enfoque de mi padre. ¡Ay, Serafina! ¿Cómo pudiste tratar así a nuestro Maxim? Sufrió tanto. ¿Ya no nos consideras amigos? Al oír esto, la madre de Maxim lo miró. Fue conmovedor ver el moretón en la cara de su amado hijo. Lo abrazó y regañó a mi padre. Sin importar los errores. No puedes tocarlo. Maxim es tu yerno predilecto. Educado y educado. Y tranquilo. ¿Qué te hizo exactamente para enojarte tanto hoy? Si no lo hubiera mencionado, habría olvidado el asunto tan frustrante. Maxim era, sin duda, un joven excepcional y temeroso. Era 2 años mayor que yo. Y lo seguí. Desde pequeño fui travieso. Molestaba a los hermanos que ni lee. Pero a Maxim no le importó. No solo jugaba conmigo con gusto. Además, siempre me ponía primero y me cuidaba bien. Cuando mi padre le daba un trozo de chocolate, lo partía por la mitad para compartirlo conmigo. Los padres de Maxim una vez bromearon con la idea de organizar un compromiso de la infancia entre nosotros. Mis padres no estuvieron de acuerdo de inmediato, pero observaron a Maxim con atención. Al ver que era un niño verdaderamente excepcional, aceptaron la propuesta cuando los padres de Maxim volvieron a criarlo. Maxim. Presidente Maxim. Señora Maxim. ¿Saben qué está pasando realmente? Pregúntenle ustedes mismos qué hizo Maxim hace un momento. Mi padre estaba cansado de repetirse. Ensombreciendo su rostro y en silencio. La madre de Maxim parecía culpable, pero aún así preguntó. Maxim. Cuéntanos qué pasó. ¿Fue solo una broma con Serafina que se salió de control?
Intentó restarle importancia. Pero Maxim no tenía ni idea y se confundió aún más después del puñetazo de mi padre. Mamá. En cuanto regresó, se fijó en Outem. Actúas como una heredera malcriada. Casi arruinas Outem. ¿No dijiste si me gustaba alguien? ¿Podría estar con ellos? El otoño es tu decisión. Así que ese compromiso de la infancia no cuenta. Tonterías. El padre de Maxim. Algo lúcido. Impidió que Maxim siguiera despotricando. Serafina. Nuestro hijo se quedó un momento confundido. Siempre se preocupa más por Serafina en el extranjero. Pero oye. Debió de estar hechizado por esa mujer. Los hombres jóvenes son imprudentes, ¿lo entiendes? El padre de Maxim se puso de pie y fue el primero en disculparse con el mío. Luego se agachó para sujetar a Maxim. Mi padre resopló con frialdad. No estoy convencido. Quiero llegar al fondo de esto hoy. Serafina lleva años estudiando en el extranjero. Durante la ausencia de mi esposa e hijo. ¿Cómo se convirtió Outem en la dueña de la casa? ¿En qué está pensando Maxim exactamente? Apoyando a esta mujer. Las preguntas de mi padre me impactaron profundamente. Maxim abrió la boca para responder. Pero su expresión ansiosa revelaba que quería suplicar por Outem. El padre de Maxim le retorció los brazos disimuladamente y le lanzó una mirada penetrante. Lo silenció. La madre de Maxim quiso intervenir para suavizar las cosas, pero su esposo la detuvo. Reflexionó un buen rato antes de finalmente hablar con cautela. Serafina. A veces Maxim actúa sin pensar mucho. Pero ya conoces su temperamento, jamás actuaría por impulso. Además, él y Serafina crecieron juntos. Novios de la infancia con un vínculo que no se rompe fácilmente. Durante el año Serafina estuvo fuera. A menudo visitaba la antigua finca familiar para rememorar el pasado. Y fue entonces cuando conoció a esta mujer. Con el repentino regreso de Serafina y su sorprendente transformación. Es comprensible que Maxim no la reconociera de inmediato. En cuanto al acoso, debió haber sido instigado entre bastidores por esa mujer. Maxim es inexperta y cayó en su trampa. En cuanto a cómo esa mujer se atreve a llamarse dueña de la antigua finca, eso es asunto de la administración de la misma. El padre de Maxim echó toda la culpa a Outem, presentándolo como un joven inocente. ¿Entonces dices que esta mujer es la causa principal? Mi padre sonrió fríamente. No del todo divertido. Y presionó aún más, como si estuviera convencido. Por supuesto. Los sentimientos protectores de Maxim por Serafina nunca han flaqueado. Bien. Entonces hoy castigaré severamente a esa mujer intrigante y limpiaré la reputación de la familia. Mi padre lanzó una mirada sutil a Maxim. Su tono se endureció. Empieza por darle 50 bofetadas para que aprenda a decir tonterías. Por orden de mi padre. Los sirvientes de la familia Serafina se prepararon. Y Maxim, finalmente inquieto. Me abalancé. Vi los moretones en su brazo, donde el padre de Maxim lo había agarrado. Si no fuera por su padre, que lo había sujetado. Quizás tuvo problemas con mi padre y su pequeña novia desde el principio. Se arrodilló justo delante de mi padre. Tío, ja, ja. Todo esto es solo culpa mía. Si quieres castigar a alguien, castígame. Outem es inocente. Mientras él se arrodillaba, Outem también se arrodilló a su lado. Solo imité a la joven porque envidiaba su estatus. Nunca quise hacerle daño. Tío, no había cumplido mi deseo. Outem solo siguió mi sugerencia. Es ingenua y eligió un vestido a propósito. Pero sin querer eligió uno a medida. No te preocupes. Seguro que le compraré a Serafina uno idéntico para reemplazarlo. Las dos se arrodillaron juntas. Ojos llenos de resentimiento, una pareja perfecta. Para empezar, no sentía nada por Maxim. Si no fuera porque mis padres siempre sacaban a relucir el compromiso de la infancia. Esta vez ni siquiera le habría dedicado una mirada. Con calma, le expresé mis pensamientos. Papá.
El compromiso de la infancia no significa nada. Nunca sentí nada por Maxim. Pero que Autumn se haga pasar por mí y que Maxim ordene que me golpeen no puede ser olvidado tan fácilmente. No hace falta decir más, resolvamos esto por la vía legal. Antes de terminar. La madre de Maxim soltó con ansiedad, Serafina. Piénsalo bien. El matrimonio es un asunto serio. Tú y Maxim se conocen a la perfección, son la pareja perfecta. Aunque ella dijo que me quería. Lo que realmente quería era aferrarse al poder de la familia Serafina. Debió de pensarlo después de tantos años de ausencia. Mis padres y yo estábamos desconectados. ¿En serio? Pero Maxim ya está comprometido. ¿Verdad? Tienes una mejor opción, ¿por qué seguir fijándote en mí? Sonreí con ironía. Mi padre. Con las prisas no había visto las noticias. Busqué en Weibo la propuesta de matrimonio de Maxim, de hace 6 meses, y se la entregué. Los comentarios estaban llenos de elogios al talento y la belleza de la pareja. Serafina. Como acaba de decir Maxim. Todo fue una actuación con la señorita Autumn. Piénsalo. Intentó decir más. Pero no me interesó y me levanté para irme. Mi padre comprendió mi intención y no dijo nada. Se levantó a mi lado. Al ver nuestra flagrante falta de respeto por la etiqueta, la madre de Maxim se enfureció. Serafina. El compromiso de la infancia entre tú y Maxim tiene testigos. Todos en nuestro círculo saben que están comprometidos. Piénsalo bien hoy. Nuestra familia Maxim es una de las empresas más importantes del momento. Romper un compromiso es fácil. Pero Serafina. Te costará encontrar a alguien adecuado después. La madre de Maxim dejó de fingir y se quitó la máscara. Muchas familias de nuestro círculo concertan matrimonios para fomentar la cooperación. Y mis padres lo tenían en mente cuando eligieron a Maxim. Ahora que la familia Maxim es poderosa, para ellos solo soy alguien indeseado. No te preocupes. Deberías preocuparte por la familia Maxim. Crucé las piernas. No me arrepiento de la ruptura del compromiso. Con el paso de los años, las industrias de la familia Serafina se han internacionalizado. Con filiales en todo el mundo. Si bien nuestras operaciones nacionales se centran en Sunset Industries, nuestra fortaleza sigue siendo formidable. Parecía que los padres de Maxim habían estado aislados. Ya ni siquiera entendían del todo a la familia Serafina. En ese momento, sonó el teléfono del padre de Maxim. Respondió a la voz ansiosa de su secretaria. Presidente. Malas noticias. Nuestros proyectos de cooperación con la familia Serafina se han paralizado. Nuestro flujo de caja durará como máximo una semana. El padre de Maxim se quedó atónito por un momento hasta que la secretaria lo instó a dar órdenes. Habían llegado con tanta prisa. Sin saberlo, yo ya había suspendido unilateralmente todos los proyectos. Recibir la noticia los desconcertó. El padre de Serafina. Hablemos de esto con calma. El niño fue imprudente. Y seguramente lo disciplinaremos. Máxima. Todavía aturdido. Observó el repentino cambio de actitud de su padre. Desafiante en su rostro. Papá. Nuestra familia Maxim tiene tantas parejas que no les teníamos miedo. No comprendió la gravedad de la situación. Pero el padre de Maxim lo entendió perfectamente y le dio una bofetada. Traidor. ¿No vas a doblegarte y disculparte con el padre de Serafina? Y con Serafina. Tú también debes disculparte como es debido. Entonces. Con una mirada halagadora hacia mi padre. Obligó a Maxim a arrodillarse y hacer reverencias 3 veces. Mi padre no respondió pero me miró de reojo. El padre de Maxim lo entendió enseguida. Serafina. Puedes golpear y regañar a Maxim como quieras. Condensa a tu padre, nuestras familias no pueden romper lazos así. No puedo tomar decisiones por mi padre. Además, si no hubiera venido hoy, estaría muerto o lisiado a manos de Maxim. Así es. El daño que le hicieron a Serafina no se puede olvidar.
Si no nos consideras amigos, no nos culpes por ser despiadados. Miré hacia la puerta con incredulidad. Vi a mi madre. Cuando llegó mi padre, quise preguntarle por ella. Ahora, al verla traer un abogado, lo entendí. Abogado. Disculpe la molestia con asuntos de la empresa hoy. Pero también tenemos un caso civil que necesitamos que gestione. El abogado era el asesor legal de nuestra empresa. Al parecer. Hasta que, de repente, mi madre regresó primero a la oficina. Recibió el mensaje de mi padre. Y vino corriendo con el abogado. Riad no se pudo contener y empezó a contarle al abogado lo sucedido. Hermana. Hablemos de esto con calma. En realidad, mi madre ni siquiera miró a la madre de Maxim. La dejó parada, incómoda, a un lado. Y me abrazó con cariño. Serafina. Mamá ya ha llamado al equipo de relaciones públicas para aclarar la situación reciente. No te preocupes. Papá y mamá jamás permitirían que sufrieras la más mínima injusticia. No importa la edad que tenga. A sus ojos sigo siendo su niña ingenua. Incluso cuando impulsivamente detuve el proyecto de la familia Maxim. Su única preocupación era si yo era feliz. Los tres estábamos sentados felices juntos en el sofá. Mientras la familia Maxim permanecía incómodamente a un lado. Pero había alguien aún más humillado. Extendí la mano y levanté la barbilla a Autem. Esta falsa heredera. Desde que se arrodilló aquí junto a Maxim, no ha logrado decir ni una sola palabra. Inclinó la cabeza y escuchó en silencio las negociaciones entre nuestras dos familias. Aparte de la ingenua Maxim, nadie le prestó atención. Para alguien tan ambiciosa como ella. Este fue el mayor insulto. Por mucho que Maxim se equivoque, su familia lo protege. Sin embargo, estaba completamente solo. Otoño. ¿Tienes algo que decir? Quizás mi mirada fue demasiado desdeñosa y fría. Se estremeció incontrolablemente. Sudor frío empapaba su vestido blanco. Señorita, me equivoqué. Se desanimó y apenas susurró las palabras. Le solté la barbilla por un instante. Se desplomó como un montón de arcilla blanda. Se encogió débilmente en el suelo. Sorprendí a Maxim apretando los puños inconscientemente. Pero ante las miradas de advertencia de sus padres, se obligó a apartar la mirada. Señor presidente. Señora. Fue mi negligencia. El anciano mayordomo estaba a punto de levantarse, pero mi padre lo obligó a pararse. Había administrado la vieja mansión con diligencia durante todos estos años. Lo considerábamos parte de la familia y jamás lo culparíamos de nada mientras estuviera jubilado. Madre de Serafina. He revisado a fondo la situación de la lesión esta vez. Los hechos son claros. Y se puede presentar una demanda directamente. Mi madre asintió al abogado. No dispuesta a recurrir a la violencia. Porque teníamos medios de represalia más fuertes. Ignorando los rostros sombríos de la familia Maxim, mi madre ordenó a los sirvientes que escoltaran a los invitados. Estos sirvientes habían sido elegidos por Autem. Pero eran muy perspicaces tras presenciar su reciente espectáculo. Reconocieron a los verdaderos dueños de esta casa. Temiendo cualquier asociación con Autem, se apresuraron a congraciarse con nuestra familia. Empujando a la familia Maxim hacia la puerta. Señora. ¿Qué hay de esta mujer?, preguntó uno de los asesores cercanos de Autem. Mi madre frunció el ceño. Tira esta porquería. Y tira sus pertenencias con ella. Inesperadamente. Autem no se resistió. Lo soportó todo en silencio. Señora. Serví como una bestia de carga todos estos años. ¿Cómo puede ser tan despiadada? Sada gritó en la puerta al recibir la noticia. Autem se quedó allí con su equipaje. Sada gritó imprudentemente en la entrada. Y justo cuando estaba a punto de que alguien la llevara, Autem, sorprendentemente, se llevó a su madre ella misma. Me impactó su inusual comportamiento. Pero no tuve tiempo de pensarlo, aún quedaban innumerables asuntos por resolver durante este viaje a casa.
Seguí a mis padres para familiarizarme con los asuntos de la empresa. Y en mis ratos libres colaboré con relaciones públicas y abogados para completar detalles, algo que me llenó de información. Incluso antes de que se publicara el artículo del equipo de relaciones públicas. La familia Serafina ya era tendencia. El titular decía: el presidente de la familia Serafina nos presentó como una joven adulta recién llegada. Irresponsable. Aún no lo había abierto. Pero sabía que el otoño ya había pasado. La noticia claramente se había comprado para ser tendencia. Con el calor subiendo rápidamente. Y en efecto, había bastante material jugoso. 2 horas después, un vídeo emotivo de Sada sosteniendo a su hija provocó indignación pública. Sada afirmó ser una sirvienta sin educación que luchaba por ganarse la vida con su hija. Creyendo haber encontrado una buena familia, solo para ver a su hija sometida a un tormento inhumano. Nunca imaginé que Outem llegaría a tales extremos solo para relacionarse con una familia adinerada. Editó los mensajes cariñosos de nuestros padres, convirtiéndolos en acusaciones unilaterales de acoso por parte de mi padre. Incluso a primera vista, le tomó fotos a mi padre en toalla en casa. Parecía condenatorio. Si la relación entre mis padres no hubiera sido tan sólida, esta sola evidencia le habría dificultado demostrar su inocencia. El público ya albergaba cierto resentimiento contra los ricos y estaba hastiada de innumerables novelas similares. Creía firmemente que Outem era una víctima oprimida durante mucho tiempo y no tenía más remedio que exponer la verdad. La acción de Outem fue cruel. Cualquier dificultad que le dimos solo confirmó las sospechas del internauta. Mi padre estaba tan furioso que no podía comer. Mientras que mi madre estaba entre divertida y exasperada. Si tenemos razón, atrevámonos a temer. Afrontemos los hechos. Mi madre contactó al equipo de relaciones públicas, insistiendo en que su respuesta debía ser objetiva y objetiva. Los expertos en relaciones públicas respondieron esa misma tarde. Respondieron punto por punto a las acusaciones de Outem. Expusieron que Sada y Outem habían reemplazado en secreto a los antiguos sirvientes de la mansión. Incluso incluyeron el vídeo de Outem incitando a Maxim a que me diera una lección ese día. Ante tal evidencia, los internautas se convirtieron en detectives aficionados, reconstruyendo la secuencia de los hechos. No solo aclararon que Outem no tenía nada que ver con mi padre, sino que también revelaron cómo se hizo pasar por la heredera de la actriz Anika Lai. Incluso intentó robarme a mi amiga. Curioso. La multitud en línea desahogó su ira contra Outem. La demanda de la familia Serafina contra Outem por lesiones intencionales y difamación de la reputación de mi padre obtuvo el apoyo unánime del público. Además, el temperamento mujeriego e impulsivo de Maxim quedó al descubierto, lo que provocó que la reputación de su familia se desplomara de la noche a la mañana. La familia Serafina. Adinerada y con muchos aliados comerciales. Pudo permitirse pausar algunos proyectos sin sufrir pérdidas importantes. Pero la familia Maxim, que dependía del apoyo de la familia Serafina, perdió repentinamente su gallina de los huevos de oro y estuvo al borde del colapso. Ahora, las cosas solo empeoraron. Los miembros de la industria se distanciaron de Max y su familia tras conocer su postura. Los padres de Maxim no pudieron conseguir nuevos proyectos ni préstamos. Se rumoreaba que el capital familiar provenía de la venta de sus bienes. Ese dinero apenas duró. Y pronto la familia Maxim se declaró en bancarrota. El otrora envidiado y rico Master Maxim se había convertido en un don nadie. La familia Maxim ni siquiera podía pagar abogados. En el tribunal, Maxim y Outem, como era de esperar, aceptaron los castigos que merecían. Serafina. No es solo Maxim. ¿Te gustaría que mamá y papá le echaran otro vistazo? Mi madre habló con cautela. Ella sabía cuánto había adorado a Maxim desde pequeña, y no estaba segura de cómo me sentía después de todo. Mamá, tengo cosas más importantes que hacer. Levanté la propuesta del proyecto en mi mano. Sonreí radiantemente. Comparada con los romances infantiles. Quería ser la heredera capaz de valerse por sí misma. Además, a quienes poseen un verdadero talento nunca les faltan admiradores. Draven. El joven maestro del círculo de Pekín. Interceptó un avión para recuperar a su novia.
Su romance causó sensación en Internet. Pero nadie sabía que el avión también transportaba el órgano trasplantado que mi hermana necesitaba urgentemente para su cirugía. La fuente de riñones que habíamos estado buscando durante años quedó completamente destruida. Al enterarse, mi hermana se lanzó del último piso del hospital. Al año siguiente, me convertí en la secretaria personal de Draven. La noticia del regreso de Siren al país fue sumamente impactante. Después de todo, Draven había interceptado un avión para ella en aquel entonces. Y la apasionada historia de amor entre ambos era conocida por casi todos. Miré la pantalla de la transmisión en vivo del canal de entretenimiento en la televisión y seguí concentrado en anudarle la corbata a Draven. El avión de Siren aterrizará a las 10 en punto. Te queda poco para despegar. A Siren le gustan las rosas rojas. Ya envié a alguien a encargar un ramo de flores y ya lo han entregado en el coche. Te he reservado una mesa en el restaurante a las 11:30. Ya le he enviado la dirección al conductor. Le informé con orden y calma. No pareces tener celos en absoluto, dijo Draven con una leve risa. Su tono era un poco frío. Por cierto, presidente Draven, esta es la llave de la habitación del hotel. Por favor, guárdela. No respondí directamente. En cambio, di un paso atrás respetuoso. El aire se quedó en silencio por unos segundos. De repente, Draven me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. Nebula, eres realmente especial. En el momento en que levanté la cabeza, lágrimas cristalinas resbalaron por mi rostro. Tenía los ojos rojos. Pero me mordí los labios con fuerza y no lloré ni un segundo. Parecía terca y rota. Su furioso interrogatorio se le atascó en la garganta. Y su expresión se congeló. Nebula. Había un poco más de lástima en el tono de Draven al llamarme con voz ronca. Como si hubiera aguantado hasta el límite. Sollocé y me arrojé a sus brazos. Y de paso le manché la camisa con mi lápiz labial. Draven. ¿De verdad tienes que torturarme así? Sabes perfectamente que me importas. Aún así sigues diciendo esas cosas para malinterpretarme. Me siento tan miserable que casi me estoy volviendo loco. Pero tengo que fingir que no me importa. Una lucha brilló en los ojos de Draven. Y finalmente, me abrazó con una mirada de culpa. Aunque Draven había interceptado el avión en aquel entonces, Siren seguía insistiendo en irse. Acordaron comprometerse cuando Siren regresara al país. Pero para un playboy como Draven, acostumbrado a la despreocupación, ¿cómo podría soportarlo durante 3 años? Así que aproveché la situación y me acerqué a Draven aprovechando mi posición. Me quedaba despierto toda la noche para acompañarlo cuando estaba enfermo. Y también bebía por él hasta que me dio una hemorragia gástrica mientras él negociaba. Siren era notoriamente consentido y arrogante. Durante su apasionado periodo amoroso, Draven la consideraba directa y adorable. Y consideraba todos sus actos irracionales como un encanto especial. Pero con el paso del tiempo, debido a la diferencia horaria entre ambos países, Draven también empezó a sentirse cansado. Así que cayó rápidamente en mi trampa. A menudo le demostraba mi fascinación. Sin embargo, siempre mantenía las distancias cuando más le gustaba. Igual que lo que pasó hace un momento. O como la situación en este momento. No importa. Mientras pueda estar a tu lado. No me importa nada más. Sonreí con tristeza. Pero aún así, obedientemente le entregó su abrigo. Vete rápido. Ya se está haciendo tarde. Draven miró su reloj. Y su expresión cambió ligeramente. Pórtate bien. Espérame a que vuelva. De acuerdo. Lo vi irse a toda prisa y fruncí los labios sin expresión alguna. El simple hecho de llegar tarde ya enfurece a Siren. Me pregunto qué bonita será su expresión cuando descubra la marca de lápiz labial. Es algo que realmente espero con ansias. Cuando tenía 14 años, tuve mi primera menstruación. Las condiciones médicas en el campo eran precarias. Y no había clase de fisiología en la escuela, que solo tenía una profesora.
Tenía tanto miedo que rompí a llorar. Pensé que tenía una enfermedad terminal. Mi hermana vino cuando me oyó llorar y me abrazó fuerte para consolarme. Nebula. Esto es normal. No es una enfermedad. Mi hermana era la única estudiante universitaria del pueblo. Iba a presentarse en la escuela después de las vacaciones de verano. Sabía muchísimo y nunca mentía. Así que dejé de sollozar inmediatamente. Mi hermana dijo que estaba bien. Seguro que estaba bien. Pero no sé por qué. La expresión de mi hermana se volvió cada vez más solemne. Esa noche hubo una pelea feroz en casa. Mi hermana lloró desconsoladamente y se sentó bajo la abrazadera del escritorio con su nota de admisión en la mano toda la noche. Al día siguiente, me dijo que mi hermana se casa el mes que viene. Tienes que cuidarte bien en casa de ahora en adelante. La miré a los ojos tristes y le pregunté confundido. ¿Y no vas a la universidad? Mi hermana guardó silencio un buen rato y luego sonrió y dijo, sí. No voy. Pero mientras sonreía, incontables lágrimas volvieron a caer de sus ojos. Más tarde me enteré de que mi padre, borracho, había causado problemas y había herido al hijo del jefe de la aldea. Tras el rescate del hijo del jefe de la aldea, se volvió un necio. Y la nuera prometida también huyó. Mi padre temía ir a la cárcel y prometió casarme con la familia del jefe de la aldea. Cuando mi hermana se enteró, decidió tomar mi lugar. Desde entonces mi hermana no solo tenía que atender a sus suegros, sino que también trabajaba 3 veces al día para comprarle medicinas al tonto. El exceso de trabajo le provocó uremia a temprana edad. Pero el jefe de la aldea no solo se negó a tratar la enfermedad de mi hermana, sino que además la expulsó. En ese momento, estaba preparándome para el examen de admisión a la universidad. Ella estaba preocupada por mis estudios y no me contó nada sobre su situación. Cuando la vi en el hospital, ya estaba tan delgada como un esqueleto. Aún así, seguía planeando mi futuro. Toma esta tarjeta. Todo el dinero que te ahorré para tu dote está ahí. En el futuro, la familia de tu marido no se atreverá a menospreciarte. No gastes dinero en tratar mi enfermedad. Es demasiado caro. Me senté en el pasillo del hospital y lloré toda la noche. Al día siguiente fui a solicitar un préstamo. Mi hermana finalmente aceptó recibir tratamiento activo después de que la convencí. Persistimos durante 1 año. Y el hospital finalmente encontró un riñón compatible. Justo cuando pensaba que todo empezaba a mejorar, Faye nos gastó una broma pesada. Después de una gran pelea con Draven, Siren decidió irse al extranjero para recuperar a su novia. Draven interceptó el avión. Por un tiempo el amor entre él y Siren causó sensación en Internet. Los internautas suspiraron ante el profundo cariño de Draven. Innumerables chicas los envidiaban. Pero nadie sabía que el avión también transportaba el órgano trasplantado, que mi hermana necesitaba urgentemente para su cirugía. El riñón que esperábamos desde hacía años era real, y ya había pasado el tiempo de conservación. Esto significó que la esperanza de supervivencia quedó completamente destrozada. Y todo el tiempo dinero. Y el dolor y el sufrimiento que habíamos padecido durante años por la enfermedad fueron en vano. Cuando mi hermana se enteró, se derrumbó por completo y saltó del último piso del hospital. Su cuerpo delgado. Delgado como un trozo de papel. Quedó hecho un desastre. Miré la sangre en el suelo y no podía imaginarme el dolor que había sufrido mi hermana en ese momento. La aerolínea dijo que el clima había cambiado repentinamente. Pero sabía que era solo una excusa para Draven. Me volví loca buscando a Draven para pedir justicia. Pero los guardias de seguridad me echaron antes de siquiera cruzar la puerta de la empresa. No estaba dispuesta a rendirme. En cambio, los acusé a ambos de sus acciones en Internet. Siren luego compró a un gran número de trolls en línea para atacar mi Weibo y llevó a sus fans a cometer ciberacoso contra mí. Durante ese periodo, cada vez que salía, me seguían y me golpeaban. Todos los días, un día pesado. Los fanáticos de Siren salpicaban pintura roja y tiraban huevos podridos a mi puerta. La doble tortura de mi cuerpo y mente casi me hizo desmayar. Más tarde,
Draven envió un abogado para negociar conmigo. No hubo compensación ni disculpas en el acuerdo. Solo amenazas flagrantes. El abogado me miró con desprecio. Sus ojos estaban llenos de desprecio. Fue solo un accidente. Esto es algo muy normal. Igualito a ti, Nebula. Al salir, también existe la posibilidad de sufrir un accidente de coche. Tarde en la noche. Recibí una llamada de Draven. Siren nos pide que encontremos a un K. Ven a prepararle unas gachas. Antes de que pudiera responder. La voz hipócrita de la sirena se hizo realidad. Nebula. Escuché en el extranjero que tú. Como secretaria, he cuidado muy bien de mi Draven. También quiero probar tus habilidades culinarias. No pedirle a la niñera que cocinara las gachas, sino tomarse la molestia de llamarme para que se las sirviera, no fue más que un intento de humillarme. ¡Qué torpeza! Draven no podía ignorarlo. Parece que aún no le atraigo del todo. Entonces le echaré más leña al fuego. No hay problema. Voy enseguida. Sonreí, me maquillé y me peiné mientras respondía. Así que cuando Draven abrió la puerta, me vio pálida y triste. Me acaricié el pelo largo semihúmedo y le dije en voz baja, no es fácil conseguir un taxi de noche. Así que tuve que caminar hasta aquí bajo la lluvia. Ve al baño primero. No te resfríes. Draven frunció el ceño y Siren interrumpió sus palabras a mitad de la conversación. ¿No puede la secretaria Jon cocinar las gachas y luego irse a casa a ducharse? ¿Tengo que esperarla? Siren me fulminó con la mirada. Entonces vete rápido. No dejes que Siren se muera de hambre. Draven cambió de actitud al instante y le tomó la mano para calmarla. Pero sabía que la preocupación que había mostrado sin querer era suficiente para ponerla celosa. Sí. Seguí paso a paso y fui a la cocina. Cuando rompí el quinto plato, Siren entró corriendo y me dio una bofetada. Ni siquiera puedes hacer algo tan sencillo. ¿Intentas molestarme a propósito? Lo siento. No se me da muy bien cocinar. Fuera. Draven se quedó sentado en la sala observando. No entró para detenerlo. Aunque se sentía un poco reacio. Después de todo, las emociones de Siren eran lo más importante en su corazón. Tenía lágrimas en los ojos. Y lo dejé con un abanico y la espalda desolada. Al ponerme los zapatos. La mano que sujetaba el marco de la puerta temblaba violentamente. Mi piel, antes blanca, estaba cubierta de ampollas de sangre quemadas por la cazuela. Una herida cortada por un trozo de porcelana seguía sangrando. En cuanto cerré la puerta, oí el agudo rugido de la sirena. ¿Qué miras? Ya se fue. ¿Aún te resistes a separarte de ella? Si quieres arriesgarte a la ira, no te lo impedí. Si quieres golpearla. Yo tampoco dije nada. ¿Qué más quieres? Dije algo malo. Tienes la mirada casi clavada en su cuerpo. Eres simplemente irrazonable. El lado cansado de Draven se manifestó. Arqueé las comisuras de mis labios con muy buen humor. En contraste. Debería extrañar especialmente mi consideración y comprensión. ¿Verdad? Caminé muy despacio, asegurándome de que Draven pudiera verme desde el enorme ventanal de la sala. Un Cayenne se detuvo frente a mí. Y la ventanilla del coche bajó lentamente. Nebula. ¿Me llamaste aquí en plena noche solo para que fuera tu chofer? Orión frunció el ceño ligeramente. Y una leve mueca se dibujó en su rostro generalmente indiferente. Es el hermano mayor de Draven. Hijo ilegítimo de la familia Draven. Después de que Draven formara una familia gracias a Siren, regresó a la familia Draven. Claro que no. Sonreí con encanto y me senté en el asiento del copiloto. Más te vale tener algo importante. En cuanto Orión terminó de hablar, la puerta del Cayenne recibió una patada tan fuerte que hizo un ruido enorme. Miré el rostro lívido de Draven y parpadeé. Mira, mira. Aquí viene la situación. Orión sonrió levemente por un momento. Como si estuviera un poco indefenso. Dime. ¿Cómo deberíamos actuar?
Bajé la voz. Me froté los ojos hasta que se me pusieron rojos. Y le di una sonrisa pícara. Actúa con naturalidad. Abrí la puerta del coche y, presa del pánico, agarré la ropa de Draven. Draven, ¿qué haces aquí? Los ojos de Draven estaban llenos de ira. Me abrazó con una mano y señaló la nariz de Orión con la otra. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer? Orión separó lentamente los labios. Y sus finos dedos tamborilearon suavemente sobre el volante. Solo pasaba por aquí. Vi a esta hermosa señora y me dio mucha pena. Así que quise enviarla a casa. Es mía. Lo haces a propósito, ¿verdad? La competencia entre personas del mismo sexo suele avivar aún más la posesividad de un hombre. Draven me abrazó con más fuerza. Y su tono se volvió más feroz. ¿Tuyo? ¿Entonces qué es Sirena? A Orión no le importaban en absoluto las emociones de Draven. Y su tono era burlón. Draven se quedó sin palabras y no pudo responder por un momento. Orión me miró fijamente. Sus ojos llenos de agresividad. Hermosa dama. ¿Podrías seguirme? Es mejor que estar con él sin un estatus adecuado. Mientras hablaba. Mi rostro palideció gradualmente. Creo que perdí el alma. Y miré a Draven con un temblor. Murmurando. Draven, furioso, cerró la puerta del coche de golpe. Piérdete. Eres un cabrón. No mereces intentar robarme a mi mujer. Orión se encogió de hombros con aire de inferioridad y pisó el acelerador. Se oyó un rugido deliberado. Y antes de irse, Orión no olvidó lanzarme un beso. Pareces un playboy despreocupado. Oye, el cielo abandonó mi incesión. Hermosa dama. Llámame cuando te decidas. Draven me levantó la cara. Y una oleada de amor y compasión se reflejó en sus ojos. Nebula. No hagas caso a sus intentos de separarnos. Solo quiere hacerme infeliz. Te trataré bien. Aunque Siren regrese, nunca te abandonaré. Sí. Lo sé. Bajé la mirada y... como sin querer. Me frotó la herida en la piel. Draven guardó silencio 2 segundos. Y parecía que él también se dio cuenta de que su promesa no era muy convincente. Percibiendo su inquietud, le dediqué una sonrisa tierna en el momento justo. Draven, el cielo abandonó mi incisión. Confío en ti. De verdad. Draven parecía un poco aturdido. Como si no esperara que me apaciguara tan fácilmente. Observaba cómo la culpa en sus ojos se intensificaba poco a poco. Continué. Aunque me mientas, estoy dispuesto a creer que tienes tus propias razones de indefensión. Draven exhaló profundamente. Su expresión era conmovedora. Tomé la iniciativa de abrazarlo y hundí la cabeza en su pecho. Draven me acarició la cabeza y dijo en voz baja, ojalá fuera tan buena como tú. Me mordí el labio con fuerza para contener la risa. Resultó que su amor trascendental era más o menos así. Al día siguiente los rumores sobre una cita de Draven con su amante se extendieron como la pólvora por toda la ciudad. Los reporteros tomaron fotos de Draven llevándome a casa. En las fotos se veía mi espalda borrosa y el rostro de Draven despejado. Con el patrocinio de Draven a lo largo de los años, Siren ha obtenido muchos recursos y ahora es una actriz de primer nivel en ascenso. Los internautas más perspicaces notaron rápidamente a la chica de Siren. En un instante la opinión pública cambió. Y el tema que especulaba sobre si Siren había sido engañada encabezó las búsquedas más populares. Los fans de Siren boicotearon públicamente los productos de Omme Corporation y maldijeron a Draven, calificándolo de canalla. Los fans de CP no pudieron aceptar la caída de la pareja perfecta y descargaron todas sus emociones en la cuenta oficial de Weibo de Omme Corporation. ¿Qué deberíamos hacer? Revisé la gran cantidad de comentarios intensos en la sección de comentarios y miré a Draven con inquietud. En solo una hora. El teléfono de la oficina de Draven no paraba de sonar. Afectado por la mala noticia. El precio de las acciones de Omme Corporation se desplomó. Y su reputación estaba en peligro. No pasa nada. Draven se frotó el centro de las cejas e intentó mantener la compostura.
¿Qué tal si hago una declaración pública para explicar que te seduje? ¿Te será entonces más favorable la opinión pública? Derramé algunas lágrimas y cerré los ojos mientras me enfrentaba a la muerte. Tonta. ¿Por qué siempre piensas en mí? ¿No te da miedo que te acosen en línea? Draven se conmovió muchísimo y me abrió los brazos. Lo abracé fuerte. Mi voz se apagó. No me importa. Estoy muy preocupado por ti. La ternura en los ojos de Draven era abrumadora. Y bajó la cabeza para besarme. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, Siren abrió de repente la puerta de la oficina. Me solté apresuradamente del abrazo de Draven. Y mi mirada culpable inconscientemente empeoró la situación. Siren se quedó atónita unos segundos y luego empezó a llorar y gritar histéricamente. Draven. ¿De verdad tienes una aventura con ella? ¿Qué me prometiste entonces? No ha pasado mucho tiempo. Y ya estás haciendo trampa. Si no fuera por ti, ¿por qué habría renunciado a la oportunidad de desarrollarme en el extranjero? Draven parecía un poco nervioso y se levantó para agarrar a Siren por los hombros. Por favor, cálmate. Esas palabras fueron como echar más leña al fuego. Siren golpeó con fuerza el pecho de Draven con su bolso de cadena. ¿Cómo esperas que me calme? Después de todo, Draven estaba equivocado en este asunto. Así que la consoló pacientemente con voz suave. No has estado a mi lado todos estos años. Y me he sentido muy solo. Es mi culpa. No volveré a cometer semejante error. Sirena. Por favor, no te enfades conmigo. ¿De acuerdo? El pecho de Siren se agitó violentamente. Giró la cabeza para mirarme con fiereza. Como si quisiera hacerme 2 agujeros. Eres tú. Sedujiste a Draven, ¿verdad? Perra. Eres una perra, Draven. Despídela inmediatamente y haz público que te sedujo. Era como un conejito asustado. Confundido me acurruqué detrás de Draven. Draven me protegió instintivamente. Parece un poco indeciso. Me encargaré bien de esto. No te preocupes. Sirena. Sus emociones se acababan de estabilizar un poco. De repente montó en cólera e intentó abofetearme. Aún quieres esconder a tu amante, ¿verdad? Veo que te resistes a separarte de ella. Me da igual. Debes arruinar su reputación. Además, ¿cómo está Ansel Silbray en la sesión? Debes darme esos nuevos apoyos de la familia C. O no te dejaré ir. Siren estaba acostumbrada a que la mimaran. Ahora que se sentía agraviada, montó un berrinche sin importarle la situación. Pero olvidó que este era el momento más difícil para la corporación y también el más desafiante para Draven. En aquel entonces, cuando insistió en casarse con Siren. Ya había ofendido a los ancianos y a su familia. Con el paso de los años, el grupo no había avanzado mucho bajo su dirección. Y muchos accionistas cuestionaban la capacidad de Draven. Para convencer al público, la familia de Draven le había retirado muchos de sus poderes. Ahora bien, los problemas personales de Draven habían afectado los intereses del grupo. Y su posición como heredero estaba en peligro. Es más, Siren seguía amenazando y exigiendo sin considerar la situación. Sus nervios, ya tensos, llegaron al límite. Y Draven la miró fríamente por primera vez. Sirena. ¿Puedes dejar de hacer un escándalo? Nebula sabe cómo pensar en mí. Pero como mi novia. Estás haciendo un berrinche en este momento. Los ojos de Siren se pusieron rojos de inmediato. Y se atragantó de incredulidad. ¿Crees que no soy tan buena como ella? ¿Verdad? Siren contuvo las lágrimas. Luciendo lastimoso. Terco. Y orgulloso. Lo cual era realmente entrañable. Después de todo, ella había sacrificado tanto en el pasado. Y finalmente. Su corazón se ablandó hacia Siren. Mirando la expresión vacilante de Draven. Me burlé en mi corazón. El buen espectáculo acababa de empezar. Así que me encogí y aparté la mirada. Justo lo justo para revelar los tenues chupetones en el costado de mi cuello. Sirena.
que acababa de calmarse un poco. Volvió a perder la cabeza y se abalanzó sobre mí como una arpía. No la esquivé y dejé que me tirara del pelo y me tirara a un lado. Aprovechando el momento oportuno, usé la fuerza para estrellarme contra la esquina de la mesa. Ante los ojos horrorizados de Siren, me desplomé en el suelo con la mirada vidriosa. Y un charco de sangre se filtraba lentamente debajo de mí. Nebula. Draven estaba aterrorizado y me ayudó rápidamente. El bebé. Mi bebé. Temblé y acerqué la mano de Draven a mi vientre. Sollozando desesperado. ¿Qué? Nebula. ¿Estás embarazada? La sorpresa brilló en los ojos de Draven. Y él me levantó enseguida y salió corriendo. Draven, saluda. Está fingiendo. No usé tanta fuerza. Ella me sujetó la mano a propósito. Siren entró en pánico y bloqueó rápidamente a Draven. Quítate del camino. Al oír esto, Siren rompió a llorar. Su rostro palideció. Pero esta vez, Draven ni siquiera la miró. En la unidad de cuidados intensivos. Abrí los ojos débilmente. En el momento en que mis ojos se encontraron con los de Siren. Me acurruqué y me encogí como un reflejo condicionado. La angustia del malvado en los ojos de Draven se desbordó al instante. Me tomó la mano y me tranquilizó suavemente. Nebulosa. No tengas miedo. Me quedaré contigo. El médico ya te examinó. Y ahora todos tus indicadores están estables. Miré a Draven con cautela y dudé. ¿Y mi bebé? Tendremos otro. Querida. Draven forzó una sonrisa. Reprimiendo su dolor, me quedé paralizada en la cama del hospital. Llorando y riendo a la vez. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo mi bebé desaparecer? Draven. ¿Me mientes? Este chiste no tiene nada de gracia. Quería darte una sorpresa. Estaba a punto de tener un bebé. Draven me secó rápidamente las lágrimas y me abrazó. Observando su atención y dedicación. Siren apretó los dientes de celos. Nebula. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo? Creo que fuiste tú quien provocó el aborto. Y ahora intentan incriminarme. Draven. No se dejen engañar por su apariencia inocente. Draven lanzó un grito feroz y les indicó a los guardaespaldas que echaran a Siren. Basta. Nebula acaba de perder a su bebé. ¿Cómo puedes seguir acusándola así? Fuiste tú quien atacó a Nebula y provocó su aborto. Lo vi con mis propios ojos. Nunca pensé que pudieras ser tan cruel. Y ahora todavía te atreves a discutir. Sabía que Draven siempre había querido un hijo. Pero Siren siempre se había negado a tener un bebé para mantener su figura. Creo que esta fue una de las razones por las que Draven me aceptó tan rápido. El anciano de la familia Draven está cada vez peor de salud. Y su única esperanza es tener un nieto. La posición de Draven en el grupo es ahora precaria. Y ha perdido el apoyo popular. No tiene mucha ventaja para competir por la herencia. Pero si puede quedarse con el nieto mayor, tendrá la oportunidad de recuperar el favor del anciano. Pero ahora. Siren lo tiene todo. La discusión en la oficina también le permitió a Draven ver claramente el verdadero carácter de Siren, ya sea en términos de intereses o sentimientos. Siren lo ha decepcionado. Una vez que se abre una grieta en el corazón, ésta se hace cada vez más grande. Enterré la cara en el chucrut y sonreí con satisfacción. Nebula. ¿Hay algún otro lugar que me duela?, preguntó Draven preocupado, mientras me acomodaba con cuidado la esquina de la colcha. Draven. Terminemos. ¿De qué estás hablando? Nebula. No te protegí bien esta vez. Pero nunca dejaré que Siren te vuelva a hacer daño. Draven se emocionó de repente y se negó a aceptar, pasara lo que pasara. Parece que se ha enamorado de verdad de mí. Pero tengo mucho miedo. Siren cuenta con tu apoyo y el de su familia para allanarle el camino. Pero no tengo nada. Ya perdí un bebé. Y no me imagino cuánta más coerción tendré que soportar en el futuro. Lloré lastimosamente.
Como una flor hija sin donde aferrarse bajo el viento y la lluvia. Nebulosa. Te protegeré. Ya no te creo. ¿No acabo de abortar después de que Siren me golpeara delante de ti? Entonces dímelo. ¿Qué quieres? Si de verdad me amas, tienes que darme garantías reales. De acuerdo. Le pediré a alguien que se encargue de ello enseguida. Draven dejó escapar un suspiro apenas perceptible. Después de todo. Ya no soportaba estimularme. Draven. Puedes irte. Déjame estar solo un rato. Interpreté el papel de la figura trágica con la debida diligencia. Luego descansa bien. Tras mucha vacilación, Draven se fue con el corazón lleno de culpa, escuchando cómo los pasos se alejaban poco a poco. Me levanté y llamé a Orión. En plena noche la puerta de la sala del hospital se abrió de nuevo. Sopesé el contrato de transferencia de acciones que tenía en la mano, mirándolo a Orión, y arqueé las cejas triunfantemente. Orión me miró unos segundos. Y una suave risa escapó de su garganta. Buena actuación. Me siento halagado. Aún así, quiero agradecerle al presidente Draven por su cooperación. De hecho, no estaba embarazada en absoluto. Simplemente me introduje una bolsa de sangre en el estómago con antelación. En cuanto a los resultados de los exámenes, este hospital privado llevaba mucho tiempo bajo el control total de Orión. Y era fácil alterar un historial médico. De verdad confía mucho en ti. Orión hojeó el contrato. Su voz sonreía. Por un lado, mi dedicación incondicional anterior lo hizo bajar la guardia. Además, siempre ha sido bastante arrogante y cree firmemente que una mujer como yo, obsesionada con el amor, no puede causar problemas. Draven me asignó 3 acciones. Y Orión había estado cortejando en secreto a la alta dirección para adquirir acciones dispersas. Con las acciones en mi poder. Más los 18 que tenías originalmente. Orión era ahora el mayor accionista de la corporación AN. Es hora de cerrar la red. Orión me entregó una memoria USB. Su expresión era sombría. Aunque tenía el capital en la mano. Después de todo, Draven era el linaje legítimo de la familia Draven. Y no sería abandonado fácilmente. A menos que cometiera un error imperdonable que hiciera que la familia Draven perdiera por completo la esperanza en él. Casualmente, Draven representaría a la corporación AN para participar en una licitación crucial el próximo mes. Y ese sería el mejor momento para actuar. Reemplaza el plan de Draven y no dejes rastros. Entendido. Después de que esté hecho. Cubriré todos tus gastos de estudio en el extranjero. Y también puedes pedirme cualquier otro deseo. Sonreí. No tenía motivos para rechazar la oportunidad que se me presentó. ¿Es cierto lo que dijo el presidente Draven? Por supuesto. ¿Y si digo que quiero ser el único amante del presidente Draven? Me quité mi disfraz de inocente y pura y lo miré directamente a los ojos. Había un atisbo de interés en la mirada de Orión al mirarme. ¿Por qué no me dices que quieres ser mi novia? Presidente Draven. Conozco mi lugar. ¿De verdad? Levantó la mano y me pellizcó la barbilla. Riendo suavemente por un momento. ¿Entonces estará de acuerdo el presidente Draven? Levanté la cabeza furiosamente. Enderecé la espalda. Y sonrió con encanto. Cuando todo esté arreglado, tendré un nuevo comienzo. Subiré con el doble de esfuerzo. Cargando con mi parte. Mi hermana dijo una vez que esperaba que todas las chicas del campo pudieran entrar a la universidad y no quedar atrapadas en un matrimonio malo toda la vida. Para lograr esta visión, se necesita mucho dinero y un alto estatus social. Y Orión será mi mejor peldaño. Te lo prometo. Orión me besó la comisura de los labios. Y había emociones en sus ojos que no pude distinguir. Me sobresaltó su repentina intimidad y lo miré con la mirada perdida. ¿Qué pasa? ¿Eres tímido? Mi amante. La mirada de Orión era atrevida. Y su tono era informal y coqueto. Las 2 últimas palabras fueron enfatizadas y prolongadas deliberadamente. Sonaban particularmente tiernas. Sin razón alguna.
Se me pusieron rojas las orejas. Y fanfarroneé como si fuera una muestra de bravuconería. Para nada. ¿En serio? Entonces dame otro beso. Orión sonrió con picardía y me pellizcó la suave piel de la cara con calma. Esta vez no pude responder. Y solo pude mirarlo con enojo. Vete. Sí, diviértete. Mi amor. Estos días, con el pretexto de recuperarme de mi enfermedad, me mudé al apartamento privado de Draven. Todas las noches, me despertaba bañada en sudor frío y sollozaba suavemente bajo las sábanas. El amor y la compasión de Draven por mí se intensificaban. Y hasta me permitió entrar y salir de su estudio. Sostuve una manta hecha un ovillo y me quedé de pie en la puerta, lastimosamente. Draven. Tuve otra pesadilla. ¿Te quedas conmigo? La mirada de Draven se detuvo en el escritorio unos segundos. Y presionó el botón de silencio. ¿Qué soñaste? Lágrimas cristalinas corrían por mis mejillas. Y cerré los ojos con dolor. Soñé con un niño pequeño que me llamaba mamá. Pero justo cuando estaba a punto de abrazarlo, se convirtió en un charco de sangre. Draven me hizo señas para que me acercara. Y un destello de compasión brilló en sus ojos. El cirujano. Bajo la dirección de Orión. Le dije específicamente a Draven que el feto que aborté era un varón completamente formado. En ese momento se quedó aturdido un buen rato. Con una expresión complicada. Ven aquí y déjame abrazarte. Me acosté obedientemente en su regazo. Fingiendo dormir. Y la grabadora de mi bolsillo grabó cada palabra de su reunión interna de licitación. Al terminar la reunión. Fingí no poder respirar y gemí. Draven. Me dolía muchísimo el estómago. Sin pensarlo, Draven salió corriendo a buscar al médico de cabecera. Me apoyé débilmente en el escritorio e inserté la memoria USB con cuidado. Bacalaos moviéndose a alta frecuencia aparecieron rápidamente en la pantalla del ordenador. El hacker contratado por Draven tomó el control remoto del ordenador. El día de la subasta. Draven y yo asistimos con atuendos espléndidos. Se le pasó la depresión de los últimos días y estaba lleno de energía. Nebula. Gracias por acompañarme todos estos años. Cuando regrese por completo, sin duda te daré el estatus que mereces. Soborné a la asistente de Siren y le ordené que difundiera rumores entre su tripulación de que estaba a punto de ocupar su lugar. Junto con muchas fotos íntimas de Draven y yo. Siren ya estaba molesta después de que yo conspirara contra ella la última vez. Ahora. Estimulada por esto. Ella. Como siempre. No pudo mantener la calma y buscó repetidamente a Draven para desahogar sus emociones. Comparado con mi dedicación incondicional y mi tolerancia sin límites. El comportamiento de Siren irritó por completo a Draven. En un ataque de ira, Siren habló sin pensar, amenazó y expuso todas las vergonzosas acciones de Draven. Draven estaba acostumbrado a estar drogado y corpulento, y odiaba que lo manipularan. Es más, era la mujer de quien alguna vez dudó más quien le devolvía su bondad con enemistad. Perdió por completo el cariño por Siren y me propuso romper. Bueno. Sonreí radiantemente. Con muchas ganas de ver el próximo espectáculo, Draven se ajustó el traje y subió al escenario con confianza para abrir la presentación. Pero después de leer solo 2 palabras, se detuvo torpemente. Se dio cuenta de que el archivo había sido reemplazado. Pero en una ocasión como esta, Draven admitió haber cometido un error de tan baja gravedad. Recuerda todo el error. Equivaldría a admitir su incompetencia. Un murmullo surgió del público. Y el rostro del viejo maestro se tornó rojo como la sangre. Ante las miradas de sorpresa de todos. Orión se adelantó con calma y tomó el micrófono. Parece que mi hermano menor aún no está listo. ¿Qué tal si les presento mi plan primero? Tras pronunciar las palabras, sin esperar la respuesta de Draven, Orión comenzó su discurso directamente. Draven se sonrojó de vergüenza y se encogió en un rincón. Atrapado en un dilema. En contraste, la diferencia en sus habilidades fue evidente de inmediato. El anciano maestro An miró a Orión con aprobación.
Cuando Orión recibió el estruendoso aplauso de todos bajo los focos. Curvé ligeramente los labios y subí rápidamente al escenario para entregarle a Draven un nuevo disco duro externo. Draven, la secretaria me acaba de encargar esto para que te lo entregue. Dijo que eran los materiales de respaldo. Orión no lo sospechó en absoluto y estaba deseando salvar las apariencias. Así que al momento siguiente. La información de la transacción de Draven sobornando al capitán apareció visiblemente en la pantalla. La música de fondo también fue reemplazada por el audio de Draven discutiendo con el responsable de la aerolínea cómo ocultar la verdad. Draven lo miró con incredulidad. Con los ojos bien abiertos. Y corrió frenéticamente hacia la consola de control. Apágala. Apágalo rápidamente. Desafortunadamente después de cumplirme, ya había trasladado a la gente de alrededor. Y Draven solo pudo hacerlo torpemente. Pero antes no pudo conectar la corriente. La policía ya había entrado. Señor Ann. Alguien lo ha denunciado con su nombre real por interceptar ilegalmente una aeronave y ser sospechoso de un asesinato. Las pruebas son concluyentes. Por favor, cooperen con la investigación y acompáñennos. La multitud estaba alborotada. Y los flashes de los medios parpadeaban descontroladamente. Esta vez. La familia Draven ya no pudo encubrirlo. Es imposible. ¿Quién se atreve a denunciarme? Draven forcejeó desesperadamente y rugió impotente como una bestia atrapada. Levantándome la falda con gracia. Me agaché y le susurré al oído. Draven. Soy yo. ¿Cómo es posible? Nebula. ¿Por qué me haces daño? Viendo su aspecto desquiciado, respondí una mentira irrelevante. Artículo 121 del Código Penal. Quien secuestre una aeronave con violencia. La coacción u otros medios serán castigados con pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua. Si causa lesiones graves, muerte o daños graves a la aeronave. Será condenado a muerte. No pretendía contarle a Draven sobre la multitud relacionada con mi hermana. Que repita sus pecados una y otra vez en prisión. Yacer para siempre bajo la sombra de la traición de quien amaba. Y ser torturado por el miedo a lo desconocido para siempre. Al hacer una declaración. Fui a visitar a Draven. Tras este incidente el anciano maestro Ann anunció directamente al público que Orión era el único heredero del grupo. Parecía haber envejecido 10 años. Aparecieron muchas líneas de expresión en las comisuras de sus ojos. E incluso su cabello se había vuelto mucho más largo. El hacker también encontró muchas otras pruebas de irregularidades en su computadora. Suficientes para impedirle regresar. Nebula. ¿Alguna vez me amaste? Debiste amarme, ¿verdad? Casi tuvimos un hijo. Sus ojos estaban llenos de súplica. Y me miró fijamente con insistencia. No estaba dispuesto a rendirse. Estaba muy satisfecho con su estado lamentable actual. Así que sonreí con especial alegría. Draven. ¿Sabes qué? Nunca estuve embarazada. Siren tampoco me presionó. Ah, claro. Ya le di esas acciones a Orión. Ignorando su expresión desesperada, me levanté y me fui. Un rugido desquiciado vino detrás de mí. Y me pareció sumamente grato oírlo. El día que sentenciaron a Orión, Siren murió. En sus primeros años confiando en el estatus de Orión, actuó con arrogancia en la industria del entretenimiento. Ahora que había perdido la protección del capital, innumerables personas del sector tomaron represalias contra ella inmediatamente. Tras sufrir intimidación en innumerables ocasiones. Siren sufría de depresión. Originalmente había cumplido mi obsesión. Debería haber descansado bien. Pero la familia Siren quebró rápidamente bajo la represión de Orión. Así que Siren tuvo que actuar en una película de terror de bajo presupuesto para ganarse la vida. Pero ella no sabía que Orión había invertido en esta película. Le pedí que cambiara el guión a una historia de terror hospitalaria. La historia trataba sobre una estrella femenina acosada por un fantasma femenino. El día del inicio del rodaje. Fui amablemente a llevarle flores y, por cierto, le comuniqué que Draven había sido condenado a cadena perpetua.
Ante su mirada venenosa, sonreí con calma. ¿Sabes por qué denuncié a Draven? Porque mató a mi hermana. Ahora que lo pienso, también eres uno de los principales culpables. ¿Recuerdas que una vez Draven interceptó un avión para ti? Dijiste que querías que demostrara sus sentimientos. Y lo hizo con ostentación. Pero ese avión también transportaba el órgano trasplantado para mi hermana. Con solo una de tus irrazonables exigencias. Mi hermana perdió la vida. Pensé que solo eras un poco testarudo. Pero después... ¿Cuándo supiste esto, qué dijiste? Dijiste que se lo merecía y que, de todas formas, no habría vivido mucho. Su rostro cambió de repente. Y todo su cuerpo empezó a temblar. Mentiste. ¿Qué quieres hacer? Me encogí de hombros con indiferencia y señalé el tejado que había detrás de ella. Ahí fue donde mi hermana saltó. El piso 18. Cayó y se convirtió en un charco de sangre y lodo. La iluminación del lugar era tenue. Y la música inquietante sonaba suavemente. Todo el personal había salido del trabajo. Y después de las sirenas que gritaban y un colapso nervioso que duró un buen rato, solo escuchó su propio eco. La bata del hospital en la pared ondeó. Como un fantasma femenino. Retrocedió agarrándose a la barandilla. Y su rostro palideció de tensión. Seguía avanzando paso a paso. Con una sonrisa fría. El piso 18 es muy alto. Muy alto. ¿Crees eso cuando sueña a medianoche? ¿Vendrá a quitarte la vida? Acabo de enterarme de que hay muchísima sangre en el cuerpo de una persona. Estaba por todo el suelo. Es tan roja. La cara de Siren palideció como el papel. Y estaba tan asustada que se desplomó en el suelo. Más tarde. Escuché eso cuando estaba filmando en la azotea a medianoche. Estaba en trance y se cayó. El equipo de filmación lo dijo antes de que sonara la sirena. Estaba gritando como un fantasma. Estaba en un estado de locura. Y entonces, presa del pánico, dio un paso al vacío. Los internautas especularon uno tras otro que Siren tenía mala conciencia por haber cometido tantas malas acciones. Y al final, cosechó lo que sembró. Después de hojear la esquela en la sección de entretenimiento, me levanté y tiré el vestido de rayas azules y blancas del armario a la basura. Miré el cielo gris por la ventana. Marqué el teléfono. Te pediré que cuides bien de la familia del jefe de la aldea y de mi padre. Transferiré la cuota de agradecimiento a tu tarjeta a tiempo. Claro. Claro. No te preocupes. El gánster sonrió con una mentira obsequiosa y rápidamente envió fotos de varias personas con la cara magullada. Tras pensarlo un rato, añadí. Probablemente anden cortos de dinero ahora. Podrías enseñarles algunas maneras de ganar dinero rápido. El grupo de cobradores de deudas de la pequeña ciudad del condado era particularmente feroz. Era bastante común que le rompieran las manos o los pies a alguien. Entendido. Hermana. Envié personalmente a quienes te hicieron daño aquí para disculparte. Los nervios que habían estado tensos durante todos estos años se relajaron de repente. Y fui a un bar y me emborraché. Las lágrimas brotaron sin control. Lloraba y reía a la vez. Por fin se acabó. Pero yo tampoco parecía tan feliz. Porque mi hermana nunca volvería. Con lágrimas en los ojos. Vi a Orión aparecer a mi lado con rostro solemne. Nebula. No respondiste a mis llamadas ni a mis mensajes. ¿Sabes cuánto tiempo te he estado buscando? Mi mente estaba embotada por la estimulación del alcohol y las emociones. Extendí la mano y le di una palmadita en la cara. Murmurando insatisfecho. ¡Qué chico tan guapo! Sonríe. Pensaba vagamente que este modelo masculino era de muy buena calidad. Pareciendo divertido por mis palabras, Orión me agarró la muñeca. ¡Qué descaro! ¿De qué hablas? Tienes que sonreír cuando te lo pido. Saqué una tarjeta sin motivo y se la tiré. Fruncí el ceño con rabia. Orión recogió lentamente la tarjeta negra. Su tono denotaba peligro. Nebulosa. ¿Así es como sueles gastar mi dinero para ligar?
Su aura fría y severa me dejó paralizada por un instante. Y murmuré. Me di cuenta solo después. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Preguntó Orión con desdén. Tomó mi bolso con una mano y me levantó directamente con la otra. El repentino movimiento me revolvió el estómago. Lo agarré del cuello y sin previo aviso vomité. Sí, el cielo me abandonó a la sesión de Orión. Vomité encima de él. El asistente a nuestro lado soltó una serie de gritos y rebuscó apresuradamente en el coche buscando ropa de repuesto. Después de todo, Orión tuvo una grave obsesión por la limpieza. Una vez, a un becario le tembló la mano. Y a Orión se le derramó café en los zapatos. El becario fue despedido ese mismo día. ¿A qué viene tanto ruido? Orión se pellizcó el puente de la nariz y miró irritado a la asistente. La asistente no lo entendió y pensó que era la calma antes de la tormenta. ¿No ves que le tienes miedo? Asistente, tienes razón. Señor. En la segunda mitad de la noche. Después de que me dieran una sopa para la resaca. Recuperé la cordura poco a poco. Miré a Orión con el rostro sombrío a mi lado. Sonreí avergonzado. Recuerdos vergonzosos me asaltaron la mente fotograma a fotograma. Y estaba tan avergonzado e indignado que me moría. De regreso. Pasamos por un puesto de barbacoa. Al percibir el aroma, empecinadamente saqué a Orión del coche. Orión me persuadió sin poder hacer nada durante mucho tiempo. Pero al final, no tuvo más remedio que ceder ante un borracho. Así que Orión, que nunca había comido en un puesto sucio de carretera, se sentó en un pequeño taburete bajo mi supervisión. Orión, vestido de traje, dobló sus largas piernas y esterilizó los tazones y palillos para mí. Comí hasta que el aceite me corría por la boca y Ethan soltó un eructo muy fuerte. Después de este incidente, la distancia entre Orión y yo se acortó inexplicablemente. Me llevaba a cócteles. Me enseñaba a hacer informes personalmente. E incluso reemplazó a todos mis colegas por chicas. Me sentí confundido y le pregunté por qué había intervenido repentinamente, y también a los miembros de mi equipo de proyecto. Durante ese tiempo trabajaba horas extras en la empresa día y noche y apenas hablaba con Orión. Orión me miró profundamente. Su mirada directa y desnuda. Nebulosa. Yo también puedo sentir celos. En ese momento mi corazón, avergonzado, empezó a latir más rápido. Quizás después de caminar solo tanto tiempo, inevitablemente me apegué a la sensación de que me cuidaban. Asumí el papel de amante con dedicación. Pero parecía estar constantemente dándome pistas de que cruzaría la línea invisiblemente. El día de mi cumpleaños, Orión estaba de viaje de negocios en Europa. El itinerario original era de una semana. Pero regresó a toda prisa a las 12 de la noche. Orión miró el reloj de la pared y me sonrió. Nebula. Por suerte no llego tarde. Me sorprendió que se acordara de mi cumpleaños. Y me sorprendió aún más que pospusiera su trabajo por mí. Esa noche Orión reservó todos los fuegos artificiales en Pekín para mí. Al contemplar los brillantes fuegos artificiales en el cielo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Orión me besó suavemente las comisuras de los ojos. Trátame como un tesoro. Nebula. Siempre estaré dispuesta a dejarte subirte a mis hombros y seguir adelante. No dijo palabras de amor pegajosas. Pero en mi opinión, esto fue mucho más poderoso que un te amo. Así que sonreí con mucha libertad. Porque sabía que Orión estaba realmente interesado en mí. Al día siguiente. El titular de Primera Plana decía que el presidente de la corporación John se había gastado una fortuna en celebrar el cumpleaños de su novia. En ese momento, yo estaba acurrucado en sus brazos mirando mi teléfono. Cuando vi esta noticia, mis dedos se detuvieron un momento. Orión. ¿Deberíamos pedirle al Departamento de Relaciones Públicas que elimine este chisme? Siempre se había preocupado por la imagen de la empresa y tenía cero tolerancia con los chismes de entretenimiento sin fundamento. Pero esta vez, Orión simplemente sonrió y se concentró en jugar con mis dedos. ¿Por qué lo quitaron? No dijeron nada malo. Al frotar la palabra novia en la pantalla, sentí un poco de calor en las mejillas.
A Orión parecía gustarle mucho verme avergonzado y molesto por su culpa. Estaba de buen humor. Me encargó algunos proyectos de cooperación más. Cuando recibí la notificación de admisión de la Escuela de Negocios Wharton, estaba aburrido en casa viendo la televisión. El canal financiero interrumpió repentinamente el programa con una noticia. Orión, heredero de la corporación Hon, anunció la noticia de su boda. Al ver el familiar perfil de Orión en la pantalla, supe que era hora de irme. Pero ese aviso de admisión de repente me pareció un poco cegador. Originalmente me dirigía a Filbay y Seschen. Orión me había prometido que una vez que solicitara con éxito los estudios de posgrado, me acompañaría al extranjero. Dijo que no soportaba estar tan lejos de mí. Quizás le gustaba mucho cuando decía esas palabras. Pero también sostenía gatitos y cachorros en brazos todo el tiempo cuando le gustaban. Por suerte el cielo cumplió mi deseo. Entendí claramente que involucrarse en una relación podía ser costoso. De lo contrario, definitivamente estaría muy triste ahora. Cuando Orión abrió la puerta, sonrió y se agachó como antes. Incluso tuve un momento de trance y sospeché que las noticias que acababa de ver eran solo una ilusión. Nebula. ¿Adivina qué te traje? El soufflé de esa tienda del sur de la ciudad. Cuando sus ojos se posaron en el dormitorio desordenado. Sus ojos oscuros y ligeramente. Pero en solo un segundo. Orión volvió a la normalidad. Sentía el corazón congestionado. Como si me fuera a asfixiar al instante siguiente. Fingí estar tranquilo y tomé la caja de comida para llevar. Luego dije, ¿te vas a casar? Es solo un matrimonio de conveniencia. Nebula. Siempre has sido inteligente. Seguro que entiendes los pormenores de esto. Orión se aflojó la corbata. Y su tono era relajado como si solo hablara del tiempo. Orión. Lo llamé suavemente. Y los nudillos de la mano que sostenía el vaso se pusieron ligeramente blancos por la fuerza. ¿Qué pasa? Parecía desconcertado. Orión me abrazó con ternura. Lo miré a los ojos con cariño. Mi voz estaba llena de dolor como si estuviera en una agonía extrema. ¿Y yo? Me cubrí la cara. Y mi voz con un tono sollozante aún delataba mis sentimientos. Siempre estaremos juntos. Siempre estaremos juntos. Pero él simplemente no quiere casarse conmigo. Puede usar un traje de alta costura de $1.000.000 y acompañarme a comer a un puesto callejero de mala muerte. Puede cancelar una reunión transnacional y alquilar un avión para volver a celebrar mi cumpleaños. Incluso tolera que admita la ambigüedad entre nosotros frente a la cámara. Pero nunca pensó en casarse conmigo. En realidad, esta respuesta fue razonable y también estuvo dentro de mis expectativas. Con los ojos rojos. Mi voz temblaba. Obviamente. Para cuando la familia Draven pasó a su generación. No había necesidad de recurrir a un matrimonio de conveniencia para estabilizar su posición. Pero aún así, no elegiría casarse conmigo. Orión. Eres tan egoísta. Quieres amor pero te resistes a renunciar a tu poder y estatus. Orión sonrió levemente por un instante. La forma en que me miró fue como mirar a un niño ingenuo. Y me preguntó retóricamente si no tuviera mi estatus actual. ¿Seguirías a mi lado? No tenía forma de refutar sus palabras. Pero eso no me impidió crear una imagen dura y rota. Así que sonreí con amargura y apreté con fuerza el asa de la maleta. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Presidente Draven. Adiós. Sin dudarlo, retrocedí 2 pasos para alejarme de él. El cambio llegó de repente. Salí de la villa con solo un abrigo fino. Las mangas color vino se agitaban con el viento tenue. Sentí un vacío especial en el corazón. A Orión le dolió un poco el corazón. Casi imperceptiblemente. Su espalda, tensa, se enderezó y luego se desplomó ligeramente. No le guardo rencor por su decisión. Al contrario, le estoy muy agradecido. Si no fuera por los contactos de Orión, no habría podido disfrutar de recursos educativos de tan alta calidad. Y me habría resultado más difícil solicitar plaza en estudios de posgrado.
Desde el principio. Lo elegí solo para aprovecharme. Ahora que me voy. Naturalmente quiero exprimirle hasta el último ápice de su valor. Cierro los ojos rápidamente. Orión no dijo nada para retenerme. Pero aún sentía su mirada ardiente. Pero tampoco miré hacia atrás. Porque justo ahora. Estaba muy triste. Pero todo fue una actuación. Desde el incidente con Draven. Me convencí aún más de que la culpa de un hombre a veces es más útil que el amor. Perder algo después de haberlo tenido es más inolvidable que estar juntos día y noche. Capítulo extra, 6 años después. Nébula aterrizó de nuevo en Ciudad A. La puerta de la cabina se abrió lentamente. Y no esperaba ver a Orión tan pronto. Se quedó atónita por un momento. Pero aún así decidió dar a entender que aún tenía sentimientos. Después de todo, Draven la había ayudado mucho en secreto a lo largo de los años. A Nébula le encantaba esta forma de obtener ganancias sin coste alguno. Es raro que todavía haya un lugar para mí junto al presidente Draven. Orión simplemente la miró. Y su tono era tan familiar que era como si nunca se hubieran separado. Sí. Siempre he guardado un lugar para ti. ¿Qué clase de lugar? Un lugar a tu lado. Hace 6 años. Nébula solicitó una beca de investigación y se fue sola al extranjero para continuar sus estudios durante 8 años. Se la puede considerar una figura desconocida en el mundo empresarial. Con el paso de los años, ha alcanzado un gran éxito profesional y ha invertido una gran cantidad de dinero en la educación de las mujeres en zonas marginadas. En sus primeros años, Nébula conoció a muchos emprendedores mientras estaba en el lado de Orión. Estas conexiones la hicieron sentir más cómoda al desenvolverse en el mundo empresarial. Se construyeron escuelas para niñas en el campo una tras otra. Y una empresa tras otra expandió su territorio. Nébula se convirtió en una famosa empresaria. En 6 años, no le hizo ni una sola llamada a Draven. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero precisamente por eso, el anhelo creció con fuerza en el corazón de Draven. Envolviéndole el corazón con tanta fuerza que ni una sola brisa podía atravesarlo. Quizás porque la pérdida era demasiado grande, Draven comprendió que Nébula era especial para él. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Presidente Draven. Nébula curvó los labios e hizo un gesto de apretón de manos. Orión no estaba satisfecho con esto. La jaló con más fuerza y la abrazó. Observando su aspecto nervioso. Orión rió suavemente. Bienvenida a casa. Señora Han. Arqueando ligeramente las cejas, Nébula sujetó lentamente el brazo de Orión y creó cierta distancia con él. Señora Han. Sí. ¿Podría la presidenta Nébula darme una oportunidad? Entonces lo pensaré. Nébula calculó rápidamente los fondos líquidos de la corporación Han. De repente pensó que la larga cola que había afectado a la escena de ruptura en la que invirtió hace 6 años era realmente buena. Dado que Draven era tan proactivo, Nébula decidió sacarle otra ganancia. Casualmente necesitaba un chivo expiatorio que financiara su proyecto de alivio de la pobreza para mujeres rurales. Así que se secó las lágrimas que no tenía y habló en voz baja. Draven, no había cumplido mi... Lo siento. Te extraño mucho. Fin del texto completo.